Bueno, hay decenas, quizás hasta cientos de comentarios en las redes sociales de Buena Botadura de lo que está pasando con ese caso y la indignación, la reacción. Hay una parte que no habíamos comentado de la reacción que hace Arcángel, que yo no la puedo leer completa. Sí, Denise. Arcángel al final dice, primero que no creía en la justicia y luego termina diciendo, pero ya Cosculluela va de camino a la cárcel por 2 caballos. Sí. Su hermano está muerto y Cosculluela va a la cárcel por 2 caballos. ¿Qué dice José Lozada y Laura Celis Roque, el abogado, el licenciado y la ex jueza? Saludos a ambos. Saludos, buenas noches a ambos. Buenas noches. Este caso, rápidamente para pasar a otro, y también saben el tema de la policía, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Erró la juez o tenía la capacidad la juez de darle la sentencia que reclaman los fiscales? La juez entiende que tiene la razón en determinar una sentencia bajo la restricción domiciliaria. Eso es una medida alterna a la reclusión y ella evalúa los informes de la sociopenal porque ella pidió específicamente que se evaluara. Incluso la mantuvo en libertad y está en libertad todavía porque no la ingresó cuando salió culpable. Ella la encontró culpable, salió culpable. ¿Y no la ingresó? De guiar bajo efecto de embriaguez, de haber ocasionado la muerte, de haber causado heridas a una de las personas. De todos los cargos. De todo, culpable en todo. Pero le permitió permanecer en libertad. Y además, hoy en la sentencia determinó, en vez de meterla a la cárcel, la medida alterna, que es la restricción domiciliaria. La mandó para casa. Lo que va a pasar es lo que dijeron los fiscales. Van a ir en apelación. Jueza, perdone que la metan, yo siempre la meto en estos revoluciones, pero ¿cómo hubiese actuado usted? Bueno. Si usted hubiese estado allí con ese caso, usted como jueza. Volvemos. Y esa soy yo. No puedo, obviamente, claro, como dijeron los fiscales, eso habría que preguntárselo a la juez si no puede hablar. Pero yo entiendo en este caso que para mí estaba claro que no se debía dar este método alterno, no se podía dar. Entiendo que había que ser más restrictivo en leer la ley en términos de la ley del 22 del 2000, que es la ley de tránsito, y a la luz de las enmiendas que hubo incluso en el 2017, que el propósito de esta ley es imponer sanciones más severas. Un poco siguiendo la línea de Denise de la pregunta, ¿la ley provee para que el juez tenga esa discreción o manda cárcel, punto? Si me preguntan a mí, pues se podría argumentar que hay algo, pero yo pienso que este es de los casos que para mí, que no hay discreción, que expresamente es primo hermano de la sentencia suspendida, y la ley dispone que bajo el 7.08 no hay sentencia suspendida en los casos de reincidencia y en los casos de bajo el artículo 7.06. Así que siendo primo hermano y teniendo un propósito punitivo esta ley de fortalecer las sanciones, para mí que estaba claro que por lo menos algo había que cumplir en la cárcel. Lo voy a llevar a otro tema. Hoy la gobernadora de Puerto Rico acaba de designar al director del FBI como jefe de la comandancia de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de la Policía de Puerto Rico. Voy con Jorge Colbert para conocer datos importantes sobre este nombramiento. Jorge. Así es, Felidán, la gobernadora Jennifer González hizo uno de los nombramientos probablemente más importantes de todo el cuatrenio. El jefe de la policía, Joseph González, tiene un historial verdaderamente impresionante, y él, junto al fiscal federal Steven Muldrow, tienen un resultado en los últimos años que quiero compartirlo con ustedes. Vamos primero a comenzar sobre la trayectoria de Joseph González, 23 años en el FBI. Miren todas las unidades en donde él ha trabajado, tiene conocimiento, dirigió corrupción pública, crimen organizado, narcotráfico, pandillas violentas, lavado de dinero, tiene corrupción policíaca importante. Esto es una de las áreas donde hubo acusaciones y obviamente experiencia en la protección de derechos civiles. En el año 2024, 2.000 arrestos junto con Fiscalía Federal por delitos federales. Miren esto, la corrupción policíaca y la corrupción de funcionarios públicos. 8 alcaldes, un legislador, 11 contratistas y empresarios, 17 empleados federales y estatales, 100% de convicciones, Ferdinand, en todos los casos que investigó Joseph González y la Fiscalía Federal. Otros datos interesantes, positivos en términos de este nombramiento: va a tener mejor coordinación con las agencias federales, cumplimiento con las reformas que está bajo un monitor en el Tribunal Federal, y obviamente tiene una gran experiencia de investigaciones criminales. ¿Cuáles son las críticas o las dudas que puede levantar este nombramiento? Por supuesto, se plantea que tanto él como el secretario, por ser funcionarios federales, se está federalizando los cuerpos policíacos.
no se reconoce el talento interno que hay en la policía, los que llevan trayectorias de carrera y no necesariamente tienen los conocimientos de cómo opera la policía de Puerto Rico. Pero no hay duda, Ferdinand, que esto es un nombramiento, a mi juicio, importante y que Joseph González, en términos de su desempeño, por lo menos en el historial que hemos visto por todos estos años, ha sido muy exitoso y le brinda a la policía un nuevo enfoque mucho más fuerte en términos de la investigación criminal. ¿Cómo lo ven ustedes, con la experiencia que ustedes tienen de los tribunales y en la calle defendiendo o participando en las acusaciones o viendo acusaciones contra criminales? ¿Cómo lo ve este nombramiento? Me parece un excelente nombramiento de la señora gobernadora de escoger a Joseph González. Tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene las relaciones, conoce de primera mano la policía, ha trabajado con la policía de mano a mano en operativos, en vigilancia, en arrestos. Así que no tengo duda de que va a ser un desempeño extraordinario del señor Joseph González dirigiendo el negociado de la policía. Pues yo pienso también que es un funcionario que es una excelente adición también. Tiene mucha experiencia, una trayectoria inigualable, ha trabajado con todos estos asuntos. Lo único que ciertamente, si él me está escuchando también, que le pido que no se frustre, porque ciertamente los recursos a nivel estatal de la policía y federal son bien diferentes. Y la cultura es muy diferente. Exacto. En la policía no puede decir, no tengo comentario o no puedo ni confirmar ni declinar, y bregar con los coroneles es otra cosa. Pero para mí más en los recursos, las investigaciones, ciertamente aquí para las investigaciones hay menos recursos. Siempre ha habido, ¿verdad?, algún resentimiento de la fuerza cuando nombran una persona que consideran externos o ajenos al cuerpo, pero el comisionado saliente Antonio López dice: celebro la nominación de Joseph a la posición de comisionado, a nombre de todos mis policías le doy la bienvenida. ¿Cuán importante es este apoyo, endoso y aceptación de Antonio López para que esos policías fluyan con el nuevo comisionado? Eso demuestra que los reciben con los brazos abiertos también. Y recordemos que Antonio López, coronel de la policía, Antonio López está en la policía y va a seguir en la policía. Y Joseph González va a aprovechar esa experiencia, ese conocimiento al máximo para juntos poder seguir combatiendo el crimen. Bueno, nosotros decíamos aquí, yo personalmente, tanto en radio como en televisión, decía que se le iba a hacer muy difícil a la gobernadora poder llenar los zapatos de Antonio López, ¿no? Pero obviamente Joseph González tiene todas las credenciales. De hecho, tanto fue así, nosotros exacto, en el evento de los jugadores más valiosos le entregamos un premio a él como por el trabajo que ha hecho para combatir la corrupción, igual que a Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal. También se lo dimos a Antonio López en un momento determinado por el trabajo que hacía. Así que yo creo que es una movida excepcional. Lo es. Mejor que esa, muy difícil poder lograrla. Así que, tú lo has dicho, que él haya aceptado ese reto, sin duda alguna, habla muy bien de él también. Y demuestra un compromiso ciertamente de ese cambio en su trayectoria, lo demuestra. Bueno, gracias a los dos, se los agradezco. Me parece interesantísimo. Quisiera tener más tiempo para hablar de otros casos, pero tengo la casa llena de invitados y voy con Margarita. Margarita. Se está desbordando este estudio, hay mucha incertidumbre y buscamos respuestas sobre el accidente aéreo ocurrido en Washington. ¿Qué pasó allí? Hoy llegan profesionales de la industria para decirnos los detalles. Además, los principales ministros del país analizan aquí lo que sucede con la preservación de la cultura. ¿Qué opinan sobre la medida del presidente del Senado? En breve nosotros les tenemos la respuesta. Sigo contigo, Kimberly.